Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches, iniciamos el programa 24 de Una Constitución para Chile, un programa organizado por Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile. Y este es el último programa de este ciclo. Hemos tratado temas específicos en cada uno de estos programas y ahora queremos tratar un tema más general. ¿Qué se puede esperar de una Constitución para que nos otorgue libertad, nos otorgue democracia, se respeten garantías, para que finalmente se llegue a cierta cohesión social? ¿Qué tiene que la Constitución contemplar para que esto exista y para que además sea una Constitución que perdure en el tiempo? Hemos invitado esta noche a Valeria Lübert. Es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho y Gobernanza de American University. Fue asistente del Tribunal Constitucional, además de coordinadora de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Y actualmente es directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tomás Vial, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad Diego Portales, abogado de la Universidad Católica, doctor en Derecho de la University College London en Reino Unido. Se desempeñó como asesor jurídico del Ministerio de Defensa y de la Secretaría General de la Presidencia. Participó en la Comisión de Verdad y Reconciliación, más conocida como la famosísima Comisión Rettig. Tomás Vial, buenas noches. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Uno de los aspectos que ha estado en el debate constitucional y que cruza la elección presidencial es el concepto de paz social. Finalmente, todas las normas jurídicas lo que pretenden es que no nos agarremos nosotros a palos, sino que nos entendamos en virtud de normas jurídicas y de un Estado de Derecho y de normas que nos den seguridades a todos para que finalmente haya cierta justicia en la relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y el Estado. Es decir, lo que se pretende es lograr vía un nuevo texto ahora un acuerdo político que genere gobernabilidad hacia el futuro. Para esto hablamos con un especialista europeo que entregó algunos puntos a tener en cuenta sobre este tema. Néstor Aburto, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a nuestros invitados, a nuestros panelistas de hoy y también a usted que puede participar a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, enviando sus preguntas, sus comentarios a nuestro número de WhatsApp, más 569-9200. 7888, como siempre, este es el programa 24, ya lo decía Tomás, va a estar disponible en biobiotv.cl, donde también están los 24 capítulos, 23 capítulos, 24 con paz social o cohesión social. ¿Qué puntos debería tratar este concepto constitucionalmente hablando? Esa es una de las interrogantes que quisimos abordar al cierre de este ciclo de una Constitución para Chile junto a la Unión Europea en nuestro país, sobre una de las interrogantes que ha estado sobre la mesa en este proceso previo a la instalación de la Constitución, como también dentro del debate presidencial que ha estado los últimos 6 meses. Si bien este concepto comenzó a ser utilizado por algunos economistas de izquierda en Chile para explicar al empresariado la necesidad de apoyar cambios estructurales, sí tiene mucho que ver con el modelo político y también económico, la relación del Estado con los ciudadanos. Todo eso hay que ponerlo sobre la mesa. Frente a esto y ante el interrogante que se ha levantado por este proceso convencional, conversamos con Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, España, y quien forma parte del programa Eurosocial. De hecho, cuando conversamos estaba él en México realizando exposiciones sobre este tema de cohesión social. Al respecto, el especialista sostuvo que son varios los ingredientes que deben estar a la par dentro de esta decisión, es decir, un Estado de Derecho que se respete, pero también cambios para que la ciudadanía sienta que participa en la toma de decisiones. La cohesión social es clave para la gobernanza hacia el futuro. Se trata de lograr una síntesis entre un Estado de Derecho, un país seguro, un país con instituciones fuertes, sólidas, donde se respeten las libertades, pero también un Estado social avanzado. Yo creo que la nueva Constitución de Chile es la extensión del profesionalismo a nuevos sujetos
que tradicionalmente han estado excluidos o limitados, ¿no? Entonces hace falta un Estado social potente y, por otro lado, pues hace falta un Estado democrático. Hay que reforzarlo, pero también hay que dar espacios de participación a toda la ciudadanía. El profesor Rey sostuvo sobre qué modelo económico debería operar. Uno, señala él, es un debate muy presente en las décadas pasadas en Europa. Explicó que algo que se ha aprendido es que el mercado por sí solo no va a mejorar los temas sociales, como pasó en el caso alemán, pero a la vez se necesita del mercado, es decir, del crecimiento económico para avanzar en derechos sociales. Es decir, esto no es ni blanco ni negro, sino que se debe conversar y tener todas las miradas sobre la mesa a la hora de construir un texto constitucional. Hemos visto que no es verdad, que no es así, que eso no sucede. El bienestar, la igualdad no cae como fruta madura. El mercado no lo arregla por sí mismo, ¿no? Es necesaria una vía intermedia, que es la economía social de mercado, el capitalismo social de mercado, frente a un capitalismo depredador. El país tiene, por supuesto, que seguir generando crecimiento económico, tiene que estar abierto en una economía global, tiene que ser competitivo, pero a la vez el Estado tiene que asegurar los derechos sociales básicos. Entonces hay que lograr ese equilibrio entre Estado y mercado. Señalaba el profesor Rey en esta intervención de media hora, que usted la encuentra en biobiotv.cl, puntos o aspectos que son tremendamente importantes la cohesión social. Señalaba que evidentemente el mercado, con todos los límites y obviamente con el Estado presente, debe imperar para poder tener impuestos y con eso poder comprometer lo que realmente se escriba en la Constitución, como derecho a la salud, a una vivienda, a educación, algo que ha sido un verdadero dolor de cabeza en América Latina. Paz social, cohesión social, ¿qué aspectos debiera contar nuestra Constitución, la nueva Constitución, para propender a la cohesión social? Valeria Libert. Bueno, es una pregunta bien ambiciosa porque requiere analizar un poco el rol del Estado que queremos tener en Chile. Y esto implica meterse en varios temas. Por una parte, qué rol va a tener el Estado en la economía, cómo van a conjugarse los derechos sociales, cómo se van a asegurar, si van a tener un rol, por ejemplo, los jueces en asegurar estos derechos o no. Y otro punto que tiene que ver con la paz social es justamente cómo las instituciones políticas son capaces efectivamente de representar las demandas de la ciudadanía. Como esto que se ha dicho por muchos convencionales constituyentes, cómo convertir a la Constitución en una herramienta habilitante de la política. Y en el fondo es a través justamente de ese desafío que debiera responderse esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo las distintas reglas constitucionales, tanto a nivel de derechos, a nivel de regulación de órganos, van a permitir que la política reconozca a cada uno de los sujetos que conforman la sociedad en su dignidad, en su igualdad de derechos, sean incluidos como sujetos de derecho en esta sociedad y a través de esta inclusión todos nos sintamos parte de una comunidad en la cual todos somos dignos, todos somos iguales y por tanto no nos relacionamos de una manera violenta entre nosotros y logramos así construir una sociedad estable, con paz social y con este texto constitucional que sirva de base para aquello. Normas programáticas son aquellas normas en el derecho que existen pero que no existen. O sea, que quedan en el simple papel. ¿Existe un peligro que haya una hermosa Constitución pero programática? Por cierto, la verdad que es una realidad que sucedió y sucede en Latinoamérica con frecuencia, ¿cierto? Yo siempre he pensado que la respuesta a los derechos sociales y a en realidad crear este Estado de derecho es una función básica del legislador democrático. Pero yo quisiera responder ir más también a la pregunta inicial que tú hiciste, Tomás, porque yo creo que es una pregunta muy potente, muy grande, la verdad. Y hacer un diagnóstico, porque es si acaso tenemos o no coherencia social, cohesión social y si hay paz, y qué
soluciones le damos a eso y si el proceso constituyente ayuda a eso. Y efectivamente, si uno observa, nuestra sociedad, como las demás sociedades latinoamericanas, son sociedades muy poco cohesionadas, en realidad son sociedades divididas, ¿eh? Desconfiamos unos de otros profundamente a nivel interpersonal, hay muchos estudios que muestran eso. Entonces, y no confiamos tampoco en el Estado, y particularmente hoy día hay una caída de todas las instituciones de la confianza. Y la pregunta es si eso es importante o no. Bueno, el estallido es una explicación, una respuesta a ese grado de desconfianza social y en las instituciones. Y otra pregunta es si acaso el proceso constituyente puede ir a avanzar, porque no hay tampoco que ser extremadamente optimista o utópico, en crear una sociedad y un Estado y una Constitución que dé más confianza y permita desarrollar políticas públicas. Y ahí no solo importa el contenido, que vamos a avanzar yo creo en nuestro debate, sino que es clave el proceso constitucional de cómo se hace. O sea, aquí es tan importante cómo se hacen las cosas a qué es lo que se coloque. Porque podemos tener una constitución de primer nivel, eso no es tan difícil hacerlo, escribirla. Pero si tenemos un proceso que vaya a ser mirado por más del 50% de la población, y recordemos, acá solo votó el 50% o menos en la elección constituyente, o sea, ahí partimos con una señal de alarma, ¿eh? Tenemos un proceso constituyente que tampoco está siendo mayoritario. Y a mí me da mucha preocupación que el resultado final, el plebiscito, sea mayoritario, pero débilmente mayoritario. Porque quiere decir que por muy bien que lo hagamos en la Constitución, el asunto partió con un pie débil, ¿eh? Y no logramos avanzar sustantivamente. Entonces yo creo que el proceso constitucional, en su legitimidad, en los mecanismos que tenga, es clave para ir a avanzar ese nivel o ir avanzando en remediar o reducir la desconfianza en las instituciones, su legitimidad, sin la cual, la verdad, el Estado se termina firmando o en la coerción o en la compra, en el cohecho, por así decirlo, a los habitantes, pero realmente no logra legitimidad. ¿Qué debiera tener este proceso para que sea legítimo, entonces? Bueno, a ver, la legitimidad se logra día a día, obviamente. Discrepar un poco de un punto de Tomás. Yo no creo que el proceso haya comenzado débil, sino que creo que partir con un plebiscito que por el 80% se pronuncia a favor de contar con una nueva constitución es una manera de partir con pie firme, diría yo. Y 80 creo que del 47. Pero de todas maneras es una de las elecciones donde ha votado más cantidad de gente desde el retorno a la democracia. O sea, aún considerando esos números, dentro de nuestros parámetros, es súper potente ese porcentaje del apruebo. Luego diría que el proceso hasta lo que tenemos ahora ha demostrado cosas que al menos a mí me dan mucho optimismo. Por una parte, el nivel de transparencia que hemos visto. Yo, mucha gente estamos siguiendo las comisiones, las discusiones, podemos ver en streaming todos los debates, han habido audiencias públicas, solo en la Comisión de Gobierno y Régimen Político se presentaron solicitudes por más de 350 organizaciones y personas. La selección ha tenido que operar por la vía de sorteo, es decir, hay mucho interés por participar en el proceso, creo que eso es muy positivo. La convención, por su parte, está dando muestras de abrir canales de participación. Están estas audiencias públicas que se están realizando en las comisiones, pero además se estableció en el reglamento un mecanismo de participación abierto a la ciudadanía. La ciudadanía puede presentar iniciativa popular de norma constitucional si cuenta con 15.000 patrocinios. Esto se hace a través de un sitio que habilitó la Convención Constitucional. Y además están haciendo despliegue territorial a lo largo de todo Chile. Vimos en Talcahuano, en otras regiones, se va a ir viendo esto durante el proceso. Me parece que es súper positivo, que evidente, ellos parten con un desafío muy grande, con mucha expectativa en torno a la tarea que tienen que cumplir y siempre es muy fácil defraudar una expectativa tan alta. Entonces creo que ese es uno de los riesgos del proceso, pero estoy completamente de acuerdo con que acá el proceso, la forma o la trama, por así decirlo, es tan importante como el desenlace de esta historia, pero creo que es muy valorable como se ha hecho hasta ahora y creo que
las señales que hemos recibido, la redacción del reglamento hasta ahora, cómo se han realizado las audiencias públicas, yo diría que da más índices o más indicios de que este proceso va a ser exitoso. A propósito del proceso, es muy importante que en el plebiscito de salida la aprobación sea con una mayoría amplia, no que sea ajustado. Sí, yo diría que siempre va a ser importante. Consideremos que ese plebiscito de salida va a ser con voto obligatorio. Así es. Y qué tan amplia sea esa mayoría que en el fondo ratifique el texto constitucional va a ser algo que va a marcar luego la historia constitucional y probablemente la estabilidad que va a tener esa constitución a futuro. O sea, no basta un voto más. Desde el punto de vista de... Desde el punto de vista político, no. No, claro. A eso me refiero, porque en democracia sí, un voto claro, más un voto hace toda la diferencia. Es lo suficiente. Pero desde el punto de vista político, efectivamente, va a ser más potente una constitución que se aprueba con una mayoría mucho más... Hay que ver que la elección, esta elección del plebiscito de salida, en la cual el voto obligatorio para todo el universo, es una elección única en la historia de Chile. Nunca ha habido una elección como esta, porque en las elecciones anteriores o teníamos voto obligatorio para los que estaban registrados, o tenemos voto libre, voluntario para todo el mundo, como es hoy día. En cambio que tenemos una combinación que es primera vez que hay. Entonces, esa elección en ese sentido es absolutamente una incógnita, porque hoy día tenemos una constante de más o menos un 50% de los votantes que no van a votar. No han votado constantemente en las elecciones presidenciales, se ha sucedido recién ahora en la primera vuelta, en la parlamentaria. O sea, hay una mitad del electorado que, habiendo todas las garantías, todas las alternativas, nadie podría negar que no las han habido, sin embargo, no va a votar. Y la verdad que tampoco tenemos una respuesta de por qué no están haciéndolo. O sea, no hay estudios, yo no he visto, de por qué hay un 50% de abstención en elecciones que son competitivas, igualitarias, y aún así uno podría haber pensado antes, claro, era un sistema binominal, desconfianza, pero ahora no tenemos nada de eso y sigue habiendo una masa tan fuerte. Y esa masa tampoco sabemos si va a ir a votar, porque la pregunta es el voto obligatorio, pero claro, el tema de la sanción, que efectiva sea. Entonces es una incógnita, es un universo desconocido. Y la pregunta es si la Constitución va a poder llegar a ese grupo que está fuera del sistema político hasta ahora, de un grupo que no ha votado, ¿por qué irían a votar y cómo van a votar? O sea, ahí hay realmente una serie de preguntas aquí realmente me apretan el estómago. Yo creo que ahí entro a valorar cada vez más la regla de los 2 tercios. La regla de los 2 tercios es clave, porque esa regla de una ley que es una ley de hierro obliga a acuerdos en la Constitución, en la nueva Constitución, y eso yo creo que permite tener la capacidad de tener una constitución que llegue a grandes mayorías y no a un sector de la población, como habría pasado probablemente si no hubiese habido esa regla o esa regla hubiese sido revocada, como intentaron en algunos grupos dentro de la constituyente. Eso habría sido, creo que, más aún después del resultado de la elección presidencial, un suicidio del proceso constituyente. La regla de los 2 tercios es una condición para que la Constitución tenga una capacidad mínima de llegar a grandes mayorías, y eso por lo menos es una condición también básica para que pueda triunfar en esa Constitución, nueva Constitución, en el plebiscito de salida. Si no, bueno, y además habrá que ver también el resultado de las elecciones presidenciales. Esto por supuesto que va a afectar el proceso constituyente. A mí me preocupa mucho un resultado con un candidato como Kast, porque eso implica que la mitad de los votantes nuevamente están desconfiando o abiertamente va a hacer campaña contra la nueva Constitución. Y eso yo creo que es algo preocupante para el futuro de Chile. Ahora, está bien, 2 tercios, acuerdos, procedimiento, pero al final del día Chile necesita una nueva Constitución. O sea, no... De todas maneras. O sea, no vamos a volver atrás a la jurídicamente, Constitución. bueno, sí, jurídicamente sí, pero desde el punto de vista político sí. no es viable, ¿no es ya hay un paso. Cuando el 78% de la gente votó por una nueva Constitución, yo creo que no hay vuelta atrás. Sí. Por lo tanto, con todas las dificultades que haya, Constitución nueva va a haber. Buena, mala, regular, excelente, no sé. ¿Qué debiera hacer la Convención para lograr atraer
¿Cuál debería ser el discurso para lograr atraer la mayor cantidad de chilenos en favor de este nuevo texto? Yo creo que acá el rol del Estado es lo clave. Cómo revincular a la ciudadanía con las instituciones, cómo mejorar a través de remover por una parte los obstáculos que existen en la actual Constitución para que derechos sociales puedan materializarse de mejor manera. Y creo que en eso la Constitución sí puede hacer una diferencia, sí puede la convención, los convencionales, a través de sus distintas iniciativas, tratar de llegar a las personas como del cambio que realmente, del cual surge esta Constitución. Recordemos que el estallido surge en un contexto donde, cierto, había autoridades que se burlaban un poco de personas que iban al consultorio a las 6 de la mañana a hacer una fila, ¿cierto? Y tenían que sacar números y las autoridades un poco se mofaban de eso, diciendo que las personas iban al consultorio a copuchar, como a entretenerse, cuando en realidad era para poder acceder al derecho a la salud. Mientras otras personas piden una hora por teléfono en la clínica de la esquina de la casa, o sea, ningún problema, no hacen cola. Esa diferencia brutal fue como lo que generó este estallido, al menos desde mi punto de vista. Esa rabia que generó vivir esa como alienación de parte de la ciudadanía tiene que ver con los derechos sociales que la Constitución puede asegurar. Y desde ahí yo creo que debiese ser esta reconexión y cómo involucrar a la ciudadanía nuevamente en lo público, como desde su reconocimiento como un igual. A ver, o sea, yo creo que ahí yo concuerdo con Valeria plenamente, y hay que mirar cuáles han sido todos los estudios de opinión, lo han mostrado una y otra vez, las prioridades de la población constantemente, y son básicamente 3 o 4, ¿no? Son educación, salud, delincuencia y previsión social. Entonces esto es un problema político y comunicacional de parte de los que están en la convención, más allá del texto, que puede hacer muchas cosas, y va a hacer muchas cosas. Y yo, perdón que interrumpa, Tomás, sí. Creo que la convención y también todos nosotros, o sea, creo que desde la academia tenemos un rol, desde las organizaciones. Sí, no, indudable, pero acá básicamente los autores de la Constitución tienen que hacer un énfasis, porque es lo que la gente está esperando, son este tipo de cosas. Hay muchas cosas más que van a estar en la Constitución, yo creo. Pero estas son las claves. Si la Constitución y el discurso político, más allá del texto, no es capaz de decir, miren, esta Constitución asegura derechos sociales como estos, claramente, y no es capaz eso de comunicarse, se pierde el plebiscito. Porque la gente no va a tener por qué ir a votar por cuestiones que a veces son mucho más marginales, menos mayoritarias. Tiene que responder a esa demanda nuclear. Y diría, además, agregaría otro elemento. Y por eso yo creo que la constituyente tiene que ser muy consciente de que cuáles son estas demandas básicas. Y no perderse en la teoría del todo, por así decirlo, de querer cambiar o refundar el Estado, que es una cuestión mucho más ambiciosa, sino que tiene que ser capaz de responder estas necesidades básicas y también un nuevo pacto con los pueblos indígenas. Yo creo que ese es un tema que también la mayoría de los habitantes consideran que es importante y tiene que ser el momento histórico, el mecanismo. Yo diría, si la constituyente logra dar las bases para un régimen económico-social de derechos económicos sociales y un pacto nuevo con los pueblos históricos de nuestro país, eso la hace una constitución histórica, más todo lo demás, que yo creo que va a descentralizar, y género. Me agregaría el tercer elemento clave y transversal, es un nuevo trato, por así decirlo, entre los géneros, una constitución que establezca paridad. Yo creo que eso también son demandas muy, muy genéricas, que además permiten llegar a los votantes de una forma muy clara. Entonces yo creo que son 3 o 4 cosas que tú tienes que transmitir y no 200.000, porque eso no va a convencer a los 15 millones de votantes que tendrían que en principio ir a votar en un año más, menos de un año. O sea, siendo importante el régimen de gobierno, por ejemplo. Clave. ¿No es cierto? Es esencial, pero a lo mejor eso... No, pero ¿quién lo explica? Puede parecer paradójico, ¿no es cierto? No hace tanto sentido como estas cosas que están acá a las personas que caminan por la calle. Y pensar que la Constitución tiene que ser
un marco también. O sea, que muchas cosas no podemos aspirar a que todo quede en la Constitución. Eso también puede jugar como un techo, como una trampa en el fondo, donde en unos años más queramos nuevamente por ahí correr el cerco, ¿cierto? Y nos encontremos de nuevo con que el texto de la Constitución es un límite. Ahí yo creo que debieran ser muy cuidadosos los convencionales y un poco también nosotros bajar las expectativas desde la ciudadanía, porque muchas cosas van a tener que estar reguladas y en la ley, a nivel de la ley. Y eso es bueno que así sea. No necesariamente va a ser un déficit de la Constitución, sino es bueno que el legislador, la ley, vaya en el fondo cada cierto periodo de tiempo adecuando a un programa político que las fuerzas políticas del momento vayan planteando. Y no cabe la menor duda que en la nueva Constitución el Estado va a tener más atribuciones y un rol mayor. De eso no cabe la menor duda. Hace mucho tiempo que en Chile se viene hablando de la modernización del Estado. Y el Estado tiene un problema. No compite con nadie. O sea, el registro civil no compite con nadie. Hay otros que compiten. La competencia pone presión, siempre, ustedes lo saben. Y por eso, antes del estallido, antes de pandemia, antes de todo, uno iba a hacer un trámite al registro civil y demoraba fácil para conseguir un papel cualquiera 4 horas de espera. Y nadie responde por nada. Y muchos de esos funcionarios, a lo mejor un problema de recursos, pero también muchos de esos funcionarios obtienen todas las metas y sus calificaciones son extraordinarias. Yo me pregunto, ¿el mismo Estado, esta Constitución va a dar señales para modificar, remodelar, refaccionar, qué sé yo, cómo se llama esto, el Estado, o vamos a seguir igual? Bueno, yo creo... a mí me llama la atención que si uno revisara, si viene un señor de Marte y revisa este Estado desde el punto de vista de los papeles, no hay nada que hacer. Claro. ¿No es cierto? Sí, o sea, pero de todas maneras, no todo se puede hacer desde la Constitución, pero sí hay ciertas cosas para las cuales la Constitución es clave. Como por ejemplo, en términos de modernización del Estado, pensemos, necesitamos que ciertos principios de transparencia estén garantizados en la Constitución. Acceso a la información pública es una cuestión fundamental para el control ciudadano, ¿cierto? También que hayan principios de participación ciudadana efectiva, incidente, en la Constitución, que esto se obligue, digamos, a todos los órganos del Estado, que tengan algún rol en el diseño de las políticas públicas. Y en términos de lo que tú mencionas, en casos así como prestación de servicios, bueno, ahí va a tener que pensarse si es que existirá algún órgano encargado, por ejemplo, de mediar en esos casos, alguna especie de ombudsman, defensor ciudadano, o en el fondo va a haber algún rol más potente quizás de la Contraloría para que casos de ineficiencia de ese tipo sean fiscalizados. En el fondo, todas esas cosas que se describen como malas prestaciones de servicio por parte del Estado tienen que ver con mal uso de recursos públicos, entonces eso tiene que ver con fiscalización por parte de pero un también órgano, con falta ¿cierto? de esfuerzo muchas veces, porque da lo mismo, al Ministerio Público quien lo fiscaliza, da lo mismo. Entonces, yo concuerdo plenamente. Luego en el micrófono hay que estar un poquito más cerca. Yo concuerdo plenamente con lo que dijo Valeria. Hay cosas que se pueden colocar en la Constitución, pero la verdad que yo sería escéptico, y eso los países europeos lo saben muy bien, los países que tienen estados más eficientes. Esto no es un problema de normas constitucionales, sin perjuicio de que hay algunas que ayudan. Pero esto es un problema de políticas públicas y de legislación, y de desarrollar un mecanismo de control interno, de participación, de rendición de cuentas. Pero la verdad que eso no es realmente materia en la cual la Constitución incida sustancialmente. Yo sería muy escéptico. O sea, lo que tú preguntas es un tema sin duda muy importante, pero más de rango legal, quizás. Claro, es que tiene que ver con políticas públicas y qué pero la Constitución podrá haber principios. Sin duda, pero principios hay muchos, eso lo tenemos claro. Pero algo tendrá que... No, eso lo va a decir, Mariano acá ya ha dicho varias cosas que son transparencia, participación, sin duda, pero todo eso, pensemos a nivel municipal. O sea, uno de los mecanismos que ha habido en las últimas décadas de descentralización es bajar facultades a las municipalidades. Las municipalidades son el Estado más cercano a las personas
y sin duda hay algunas que lo hacen muy bien, pero hay una cantidad de municipalidades que son verdaderamente un horror del punto de vista de probidad. Según la Contraloría, donde hay más corrupción. Bueno, exactamente. Entonces, eso fue el ejemplo. O sea, mira, este lugar que suponíamos que era la democracia directa local y sin embargo, por una serie de razones, porque prácticamente los alcaldes terminan adueñándose del feudo, ¿cierto? Nada de esto pasa. Entonces, fijémonos, yo sería un poquito escéptico de que eso se puede hacer, y ciertamente a nivel constitucional tiene que ver con, y es un problema además transversal en muchos países, ¿cierto? ¿Cómo tú logras estados eficientes? Es una pregunta del millón y ciertamente no tiene respuesta básica constitucional. Tenemos que hacer un alto porque vamos a ir a las noticias. Yo voy a dejar una pregunta planteada. ¿Es la tecnología podrá ayudar? O sea, reconocimiento facial, huella digital, la huella digital, y que uno llegue, reconocimiento facial, huella digital, sale la cédula de identidad. Y empezamos a mejorar las cosas. Hagamos un alto, volvemos en un instante. Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Catherine, que ayer en enero bajaron esto. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de ustedes. La justicia fue un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicidio calificado. Hola, tenemos ese auto también. Más 569 9200 7888. Buenas tardes, Nivaldo. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando a las mañanas. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bio Bio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Esta noche estamos acompañados por Valeria Liebert y Tomás Vial, hablando en general de la futura Constitución y de la paz social, básicamente cómo se tiene que establecer las normas necesarias para que tengamos una buena convivencia. Al final eso es lo que estamos buscando. Y depende no solamente de las personas, porque la Constitución o las normas las aplican personas, parlamentarios, presidente de la República y sus gobiernos, también los jueces, y por lo tanto es toda una estructura del Estado que tiene que aplicar una Constitución de buena manera para que tengamos una convivencia en paz. Habíamos quedado con una pregunta: ¿la tecnología ayudará o no para modernizar el Estado? Hay que confiar en la tecnología, hay que meter más tecnología rápido para que haya menos burocracia, porque al final la gente lo que echa de menos es que sea una atención rápida, expedita, con información, con transparencia.
¿Ayuda o no ayuda? ¿Falta tecnología en el Estado, ¿no? Yo creo que ayuda de todas maneras, pero no es solo más tecnología lo que se necesita, sino capacidad de utilizar esa tecnología. Necesitamos educación, necesitamos acceso, y acá yo diría, en los próximos años vamos a ver un cambio revolucionario en el Estado con la ley de digitalización del Estado que se publicó ya hace rato y que ahora estamos a la espera de que se dicten los reglamentos de esa ley. Y eso va a significar un cambio brutal. O sea, hoy día todos los procedimientos administrativos van a poder realizarse por mecanismos en línea. Eso va a facilitar el acceso un montón a la ciudadanía. Claro, pero después viene la respuesta del funcionario. Sin duda. Porque todo eso uno lo puede hacer, sí, y ya lo hace, de hecho, muchas oportunidades. Pero claro, no es solo tecnología. Necesitamos ahí hay una carrera, la que haya un funcionariado público, con una carrera funcionaria más moderna, más flexible. Eso también son reformas que no son políticamente fáciles, ¿no? Porque hay resistencia, sin duda. Yo creo que además en el tema de informática, de digitalización, que es imprescindible, como dice Valeria, aquí sí hay también algunas brechas que hay que superar, porque en la medida en que informatizamos el Estado, hay un grupo de la población que comienza a quedar fuera, y que está fuera hoy día. Entonces, y eso es un tema entonces de igualdad, de oportunidades, igualdad de acceso. Tiene que haber un esfuerzo igual de importante en modernizar esto, en crear y educar a la población, sobre todo a la población, por ejemplo, de adultos mayores, de personas que no están alfabetizadas digitalmente. Entonces, aquí se crean, y eso es lo terrible también del principio de igualdad, que tú estás constantemente creando desigualdades. Y la tecnología es fantástica, pero te crea desigualdades que no tiene, por ejemplo. Si hoy día alguien no tiene un teléfono celular, la verdad es que no puede acceder a casi ningún lugar. O sea, y no todo el mundo lo tiene. Entonces ahí tenemos problemas también de grupos que se van marginalizando, que están marginalizados, y tú tienes que tener una acción directa al Estado para integrarlos y una política en ese sentido hacia ellos, por lo menos. ¿Ustedes creen que va a haber más o menos convivencia y paz social según el régimen político que se adopte? Me refiero al régimen de gobierno. A ver, yo creo que acá hay que hacer que la democracia importe y el voto importe. Y si eso implica crear un sistema electoral y un régimen de gobierno que haga que las personas sientan que están votando y que su voto importa y tiene efectos en cómo se maneja el país. ¿Eso ahora no es así? Hoy día ciertamente no hay ninguna confianza en las instituciones del Estado, eso es claro, ¿cierto? Las personas han ido a votar, pero la mitad, insisto, no vota. Yo creo que las personas pueden resistir, por ejemplo, momentos de crisis económica, pero si esas personas sienten que el Estado ya hizo lo que tenía que hacer y que responde a sus deseos, por lo menos, eso permite sortear momentos de crisis que van a venir siempre, ¿no? Yo creo que tiene que haber mecanismos que hagan que las elecciones importen y que las personas sientan que votar es relevante. Y eso ciertamente yo creo que hoy día no se ha dado. Yo creo que la crisis del sistema partido es un ejemplo de eso. Ya, pero entonces tiene que ver con el régimen político. O sea, yo creo que dentro de todos los posibles regímenes políticos que se puedan pensar, es difícil pensar que haya una fórmula que va a asegurar paz social o que va a ser aquella que nos va a permitir una comunidad más pacífica, cohesionada, ¿cierto? Son múltiples los factores a considerar. Yo creo que, como dice Tomás, acá hay que pensar en un sistema político que asegure efectivamente la democracia, una democracia participativa, ¿cierto? Y que no tenga todas las barreras, todos los obstáculos que tiene la actual Constitución para que se pueda materializar esa política. Pero hay muchas consideraciones a tener en cuenta a la hora de optar por un régimen político, y yo diría que no hay uno que pueda decir asegura más paz social que este otro. Sin duda, estoy de acuerdo con Valeria, porque era un ejemplo importante, los quórums. A ver, no es lo mismo una democracia en que tú para legislar requieres 3/5, tercio, en la cual todo implica que tiene que negociarse, porque si tú nunca sabes, los votantes, cuál fue el resultado de su elección, a una que diga que acá, como era antes del 73, mayoría simple. Entonces, ahí realmente tener mayoría en el Parlamento es importante. Las personas saben que si votan por un conjunto partido de coalición, esa coalición va a poder apoyar cierta legislación. Yo creo que necesitamos una
política con menos trabas a la decisión mayoritaria. Claro, eso a algunos les puede dar susto, ¿cierto? Por ejemplo, eso puede implicar un parlamento unicameral, por ejemplo, o un parlamento con lo que se está conversando hoy día en la Comisión de Régimen Político, un parlamento asimétrico, es decir, que es algo parecido a lo que existe en los sistemas parlamentarios, en que en realidad hay una cámara política de verdad, que es la Cámara Baja, que es la que hace la política, y una Cámara Alta que tiene otras funciones, representación regional, pero en el fondo la gente, y también el sistema bicameral confunde las cosas desde el punto de vista de los votantes, porque si hay conflicto entre las cámaras, bueno, ¿quién es la responsabilidad? Nuevamente hace que votar sea una cuestión que no sabe la persona el efecto. Un régimen que sea más claro, que esté más centrado en la Cámara Baja, con la responsabilidad en materia económico-social. Bueno, uno dice, aquí votaron de esta forma, no me gustan, yo votaré en la próxima elección contra ellos. Entonces, clarifica el mensaje. Yo creo que eso es súper importante para validar la democracia, y validar la democracia es clave, yo creo, para la paz social, porque hubiese el mecanismo de representaciones que vamos a usar y no la calle. De lo que se habla en los últimos tiempos es del, pongo comillas acá, populismo. ¿Tiene algo que ver las normas constitucionales con el populismo en el sentido de tratar de defenderse de eso o no? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, sí. De lo que se llama populismo hoy. Sí, tienen que ver, yo diría, dentro de la crítica general al populismo, porque cuando se habla de populismo es un concepto muy amplio. A veces quienes hablan de populismo es para encasillarlo, ¿cierto? Como un populismo de una determinada clase, ¿cierto? Pero en general tiene que ver con atender a manifestaciones de la ciudadanía que se suelen estimar como irracionales, ¿ya? Eso está como un poco en el sentido común, y yo diría, la Constitución sí puede establecer ciertos resguardos con medidas populistas. Pensemos, por ejemplo, si se estableciera algún mecanismo de revocación de mandatos de autoridades, habría que tener mucho cuidado en el diseño de esas reglas para que, bueno, no vayan a desnaturalizarse en la práctica, no vayan a ser instrumentalizadas, ¿cierto? Que no sea la peruana. Lo que pasó después de Fujimori, claro, o sea, en el fondo creo que sí la Constitución debiera tomar ciertos resguardos para impedir como utilización populista de ciertas reglas. A ver, yo en la Constitución sin duda concuerdo con Valeria, puede establecer mecanismos. Lo que pasa es que cuando tenemos regímenes, los regímenes populistas son regímenes que tienen normalmente alto apoyo popular justamente, y están basados además en un liderazgo carismático. En Latinoamérica estamos llenos de casos de eso. Y la característica de esos regímenes es que buscan erosionar los controles. O sea, el régimen carismático, con apoyo popular, 60%, que por lo más es muy difícil de limitar en ese caso, porque cuando tenemos una presidencia, que es el caso de Latinoamérica, con apoyo 60, 70%, la verdad es que eso termina comiendo el sistema completo, ¿eh? Y es casi inevitable que eso pase. Pero en fin, se puede intentar colocar límites a una presidencia. Es una pregunta también de régimen político, ¿cierto? Una presidencia popular, ¿eh? O populista, y eso implica el fortalecimiento de la separación de poderes, el fortalecimiento de la independencia de los tribunales, por ejemplo, eso es súper clave, ¿eh? La descentralización también, porque no es lo mismo que tengamos un ejecutivo populista a nivel nacional, pero tengamos gobiernos regionales que pueden tener otro giro, otras perspectivas. Entonces hay mecanismos de descentralización del poder que yo creo que están presentes en la discusión constitucional, que hacen eso más difícil. Mientras más concentrados tiene el presidente, y Latinoamérica el continente de los presidencialismos, ¿cierto? Más fácil es ser populista, porque el premio está en yo apelo al pueblo, el pueblo me apoya, y bueno, yo hago mi programa y busco limitar los controles, básicamente, el Congreso y los tribunales. La nueva Constitución, sin duda, le va a entregar, va a haber más Estado, pero también va a haber más poder al Congreso. Yo creo que en eso no hay ninguna duda, ¿no? O sea, sí, o sea, en la medida que disminuye el poder presidencial, en alguna parte ese poder se va al Congreso. Pero resulta que hoy día el Congreso... Y también si desaparece el Tribunal Constitucional. Más todavía. Más todavía. Pero resulta que el Congreso está en las encuestas en el suelo. Los partidos políticos están en el suelo. Los políticos están en el suelo. Todos. Aquí no se salva nadie. Entonces resulta que se le va a entregar poder
a los que no tienen afecto público. ¿Cómo se salva esa situación en la nueva Constitución? ¿O no se salva? Yo diría que es un dilema y se ha visto esa preocupación por parte de los propios convencionales durante la discusión del sistema de gobierno. O sea, ellos, incluso quienes abogaban un poco por transitar hacia un sistema parlamentarista, hoy día se están preguntando, chuta, ¿es correcto esto si es que tenemos un sistema de partidos políticos que está en el suelo? Y un poco ahí viene siempre como el huevo o la gallina, ¿cierto? Pasamos a un sistema porque tenemos partidos fuertes, transitamos un sistema parlamentario, o porque tenemos un sistema parlamentario, logramos tener partidos fuertes, y ahí un poco está la gran discusión, y yo diría que nadie tiene la respuesta, o bueno, hay distintas visiones al respecto. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una línea de respuesta es el fortalecimiento de la democracia, de la decisión mayoritaria, que algo que por lo demás Fernando Arce ha dicho por mucho tiempo, es decir, que votar importe. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una mayoría, esa mayoría va a llevar a cabo un programa legislativo, y eso hace claro quién lo hace y quién no. Hoy día lo que pasa es que eso no sucede por los quórums, eso difumina las responsabilidades, pues si la verdad que da lo mismo votar o no, porque si yo voto por un programa X, por un partido X, bueno, no tengo idea de lo que va a pasar después. En cambio, si tú tienes un sistema más mayoritario en cuanto o un quórum más bajo, que hace que la mayoría sea más fácil de expresar, con menos controles, ¿cierto? Por ejemplo, un tribunal constitucional sin control preventivo, bueno, va a tener más relevancia votar. Va a tener, la gente va a poder saber, bueno, yo voté por estos partidos y hicieron el programa, sacaron las leyes o no. Entonces yo creo que eso es muy importante para relegitimar la democracia, entre otras cosas más también. Sí, no, siguiendo otra cita de Atre en otra línea, digamos, también tiene que ver con cómo el Estado es capaz de asegurar condiciones de dignidad, asegurar campos de igualdad en términos de derechos sociales, y desde ese reconocimiento de pisos de igualdad en términos de derechos, reconocer la dignidad de las personas. Yo creo que también es posible pensar cómo se va construyendo una sociedad más cohesionada. Bueno, ahí está un punto que tú acabas de decir también, es que en la medida que se sienta que se va construyendo un Estado social, porque esto va a ser un proceso, ¿cierto?, que nunca se termina por lo demás, porque siempre un nuevo desafío, bueno, tú vas legitimando la democracia y el Estado. Es decir, si las personas van viendo que van sacándose leyes, que van ampliando derechos, la garantía de ellos, bueno, las personas van a entender, yo creo, que esto está funcionando, ¿eh? Por supuesto, depende de las condiciones, aquí entra también la economía, ¿cierto? Pero tiene que haber una legislación que vaya implementando estos derechos que van a estar en la Constitución. Esa legislación debe ser producto de una mayoría clara, que pueda haber mayoría. Entonces, yo creo que uno de los temas claves para la futura Constitución, para un nuevo futuro régimen político, es los quórums en la Constitución. El 2/3 asegura el acuerdo. Es difícil, esto es una contradicción, que tú tengas una Constitución que sea más mayoritaria permanentemente, pero esa debería ser la apuesta. Esa fue la gracia de la Constitución del 25, que emitió transitar, porque para dictar las leyes solo se requería mayoría simple. Se emitió dictar leyes a través de los 40 años y asegurar la legitimidad del Estado. En Chile no había una crisis constitucional el 70 o el 72. Respecto a la Constitución, la crisis no era, en el sentido, no era crisis... Pero la democracia cristiana exigió garantías constitucionales. Pero eso era... Y ahí se creó también. O sea, algo pasó ahí. No, claro, pero eso tenía que ver con el gobierno que estaba asumiendo. Pero no había una discusión tan crítica como la que hemos llegado acá sobre la Constitución, porque el Estado, además, bueno, el contexto pre-63 es un texto totalmente distinto, ¿cierto? Sí. Pero se fueron dictando normas y uno ve lo que pasa. El Chile del 38 y el Chile del 70 son Chiles muy distintos, ¿eh? Y es una constitución muy flexible también, y eso es una característica importante de un régimen constitucional ahora. Pero con muchas fallas, ¿eh? A ver, digamos, ¿qué pasó con los tribunales contenciosos administrativos? Claro, pero desde escándalo, el punto de vista político... de la Constitución del 25, de los políticos de esa época. O sea, contémoslo, ¿no? Que la Constitución lo contemplaba y nunca dictaron la ley, ¿no es cierto? Con mala política no hay nada que nos pueda salvar. Ya, pero algo pasó, ¿no? Claro, evidente, pero eso es responsabilidad de todo el sistema, ¿eh? Sí. Y no hay nada fuera del sistema. Está bien, sí. Pero
Yo de todas maneras creo que desde el punto de vista político esa constitución era mucho más neutra que la constitución del 80. O sea, esta constitución es una constitución que derechamente abraza un modelo económico, un modelo de desarrollo que ha sido obstáculo para garantizar derechos sociales en nuestro país. Y va a ser fundamental. A ver, mucho se ha hablado de esto, que en la Constitución se hable mucho de que se proteja el derecho de propiedad, que se respete, etcétera. ¿Es fundamental o no es fundamental? De todas maneras, el derecho de propiedad es fundamental para cualquier sociedad que quiera garantizar condiciones de desarrollo. Ahora, sí, pero ¿cómo se concibe y por cómo eso se las limitaciones, ¿no es cierto? Porque no hay ningún derecho absoluto, a lo mejor salvo ni siquiera la vida, porque vida también no lo es, tampoco lo es. Entonces, el tema va a estar en las limitaciones. Sin duda, y ahí esto entra también una cuestión que la Constitución permita una regulación más expedita, eso también tiene que ver con los quórums, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en materia ambiental, en estos temas específicos se puede pensar, en derecho de agua, por ejemplo, que se facilite más claramente lo que está hoy día, porque esto ha sido también superado en alguna medida por la interpretación constitucional, pero yo creo que eso debería estar más claro en la Constitución, la posibilidad de regular los derechos en función de otros derechos, por ejemplo. Eso no está hoy día tan explícito, no está explícito de hecho. Yo creo que eso es manos los jueces eso. Ha quedado en manos de los jueces y queda mal, porque los jueces, en Chile la jurisprudencia no es muy constante, ¿cierto? Lo sabemos. Varía entre los tribunales, entonces requerimos normas constitucionales que permitan una regulación adecuada de los derechos en función de otros derechos y bienes constitucionales, entre ellos también la propiedad. La propiedad hoy día tiene limitaciones, tiene la función social. Lo que pasa es que la regulación de la propiedad se ha dificultado por, en parte, en mi opinión, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los quórums elevados en algún tipo de leyes, ¿no? Pero también porque los derechos, en ámbitos de derechos sociales se han establecido condiciones para que los particulares participen en estos ámbitos como si es que estos ámbitos fueran el mercado. Y eso ha sido también un problema porque se ha entendido que esos ámbitos son tan comprables, por así decirlo, es tan comprable el derecho a la salud como una corbata, esa manera de llevar la comprensión o esa lógica del derecho de propiedad a derechos sociales, donde en realidad la capacidad económica debiera ser irrelevante para acceder a esas prestaciones en condiciones de igualdad, es lo que nos tiene situados en este contexto de gran fractura social y, diría yo, descontento que llevó al estallido. Sobre el tema de propiedad hay cosas bien interesantes porque van a pasar... que la Constitución probablemente va a tratar de establecer una nueva relación entre el individuo, los seres humanos y la naturaleza. Y eso es algo que está sucediendo hoy día en el mundo, que tiene que ver con crisis climática, con la preocupación medioambiental, y que es un giro, yo diría, copernicano respecto a cómo entendíamos el ser humano y el mundo, ¿cierto? Y la Constitución yo creo que va a dar bases para una relación que sea más equilibrada. Y eso pasa por limitaciones a la idea de propiedad, a la idea de que tú puedes hacer lo que quieres realmente con tu propiedad. Eso yo creo que no es compatible hoy día con el problema medioambiental, con la crisis climática. Es decir, esa concepción clásica, que tampoco yo creo que está en la Constitución exactamente, pero en la práctica se puede dar, no es sustentable la palabra en un sentido más profundo. O sea, no podemos seguir usando el mundo como lo hemos hecho hasta ahora porque, bueno, vamos en un mal destino, ¿no? Bueno, esa es una de las limitaciones que va a haber ahora y que está no hoy día, pero yo creo que eso va a ser más claro, ¿no? Va a ser más claro y va a estar más desarrollada. Sin duda. Yo creo que ese es un cambio copernicano, que hay que entenderlo de... Por ejemplo, pensemos incluso la idea de derecho a la naturaleza, los animales como seres sintientes. O sea, hay una serie de cosas que eran históricamente parte de la propiedad, ese derecho a usarlo como tú quisieras, como señor y dueño, pero que no calza con cómo funciona el mundo, la naturaleza y nosotros en esa relación, ¿no? ¿Alcanza esta convención a redactar la Constitución en los plazos que hay o no? Porque hago esta pregunta molestosa, por favor. Es molestosa. No, lo que pasa es que yo creo que yo creo que es difícil redactar la Constitución. Eso es lo que estoy diciendo. Y es difícil tomar decisiones. Yo creo que para cualquiera, no ni siquiera para especialistas, no especialistas, yo creo que es muy difícil. Por lo tanto,
a veces se requiere no solamente de estudio, sino de reflexión, de autoconvencerse de cosas, que a veces no es fácil. Uno mismo a veces demora tanto en convencerse, en tomar una posición. Es que ahí está el tema de la priorización. ¿Hay tiempo? ¿No hay tiempo? Está difícil. Yo creo que van a tener que tomarse la prórroga. Creo que... No, la prórroga de todas maneras. La prórroga de todas maneras. Y el Congreso debiera tener la flexibilidad. Ojalá el próximo gobierno también considerar eso para efectos presupuestarios. De, en el fondo, dar todas las facilidades que se requieran para que exista un acuerdo, contemos con una nueva constitución a la altura de lo que el país necesita. Sin duda, pero yo creo que la respuesta a eso es que tú tienes que darte cuenta que hay cosas que tienen que estar y cosas que pueden no estar ahora. ¿Cómo es eso? No, es que nuevamente el discurso antes, que hablábamos antes de las prioridades, o sea, la Constitución, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál va a ser el sello de la Constitución? No pueden ser todas las cosas, tienen que ser derechos sociales garantizados, nuevo orden, nuevo pacto con los pueblos indígenas y nueva relación entre los géneros. Esos son los núcleos, diríamos, que tú tienes que tener puestos. Los demás, vas a dejarlo a la ley, vas a agregar algunas cosas, pero hay que darse cuenta cuáles son las prioridades. Si tú no te das cuenta de las prioridades, bueno, no vas a alcanzar ciertamente. Y tampoco vas a ser capaz de tener un mensaje político que convenza a los 15 millones de votantes potenciales en julio o agosto del próximo año. O sea, habría muchas cosas que van a quedar, no digo en el limbo, pero si se quedan a la ley más adelante, quedan en cierto limbo. Imprescindibles e inevitables. Pero todas las constituciones son así, o sea, bueno, algunas, pensemos no que, todas. que en general esa apertura es algo Funcionan. positivo de las constituciones, que haya cosas que queden abiertas, que un poco pueda el legislador después ir viendo cómo le hace la bajada, ¿cierto? Son aspectos que, bueno, vamos a tener que evaluar cada caso en particular, pero que en principio yo no pensaría que eso es un problema, o sea, es algo que puede ser incluso una virtud a futuro de la Constitución, dejar espacios abiertos. O sea, va a haber batallas políticas en el futuro para implementar la Constitución. De todas maneras. El tema de la transición constitucional va a ser... 10 años tenemos yo como profesor de constitucional, de trabajo, feliz, digamos, pero porque la cantidad de problemas, todas las inconstitucionalidades, por ejemplo, que van a haber. El régimen transitorio. Claro, porque piensen, nueva constitución, nuevas normas, nuevos principios, bueno, entonces la legislación hoy día no necesariamente va a calzar. O sea, va a haber mucho trabajo para si es que sí que sigue existiendo, aunque sea de otra manera, para el Tribunal Constitucional. O para lo ordinario. O para lo ordinario van a tener la pega igual. Sí, los jueces, de todas maneras. Yo no creo que siga existiendo el Tribunal Constitucional como hoy día lo conocemos. O sea, pero sí va a haber no. Tribunal Constitucional seguramente. Yo diría no. Yo lo que creo que sí va a haber seguramente es la función jurisdiccional. Que esta esté radicada en el Tribunal Constitucional, creo que todavía no he visto bien O sea, que cómo podría estar en la decantar ahí Corte la Suprema, discusión. volver a lo que había. Claro, podría estar ahí. Yo mi adivinanza, o sea, yo creo que va a seguir como órgano especializado, pero con menos competencia, sin duda sin el control preventivo y con la inaplicabilidad algo parecido, ¿eh? Porque, bueno, en fin, da por una buena discusión Sí, bien ese técnica. es un gran tema, pero... Sí. No es un gran tema, yo creo que, honestamente, voy a decir una barbaridad, ¿eh? No es tan relevante. Va a importar el Congreso. Sí, en democracia lo que importa es el Congreso. Sí, también, y el gobierno. pero es importante que el Congreso actúe de acuerdo a la Constitución. Claro, pero eso a la larga... Algún control tendrá que tener, pues. Bueno, que a la larga el control es tema político, y si no hay control ahí, el Tribunal Constitucional no es capaz de hacerlo solo. Los tribunales constitucionales no son a la larga control mayoritarios, no son capaces de hacerlo. Pueden en un fallo hacerlo, en 2 fallos, pero a la larga no son capaces de ir contra un sistema político. El sistema político hay una mayoría muy amplia por un largo plazo, ¿no? Son útiles para el caso a caso, por eso la inaplicabilidad actual, pero para parar un gobierno y un Congreso mayoritario... Uy, no estoy de acuerdo. Creo que en nuestro caso chileno, el Tribunal Constitucional demostró ser una barrera constante para todas las políticas públicas. Pero lo que pasa es que iba acompañado de los quórum, un Senado designado, hacer un paquete de cosas. Es que ese es el punto, ¿no? Es la amenaza de ir al Tribunal Constitucional lo que hacía que a veces los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, ni siquiera se atrevieran a presentar una iniciativa por el miedo a un requerimiento del Tribunal Constitucional. Claro, pero además un tribunal compuesto de otra forma. Sí, pero a ver, en algún momento la concertación tuvo mayoría en el Tribunal Constitucional y nunca lo discutió. ¿El Tribunal Constitucional? Sí, de hecho el presidente del Tribunal Constitucional venía del corazón de la moneda, recordémoslo, y dirimió muchas veces en favor de políticas de gobierno. O sea, sí, a ver, todos lo sabemos. Hubo varios votos sin duda clave. A ver, yo creo que
Bueno, O sea, ustedes son especialistas fue como yo, pero excepcionalísimo en el gobierno de Bachelet que a través del voto dirimente se lograra no impedir que lo que había aprobado el Congreso se convirtiera en ley. sí, pero eso él tuvo una característica magnífica, que siempre votó a favor del gobierno. A ver, pero no es por un problema solamente de él, o sea, el Tribunal Constitucional ha tenido un montón de problemas, ¿no? De hecho, es que sea paritario, o sea, que sea 5 contra 5. Pero que eso es producto del binominal, o sea, yo creo que todo eso va a cambiar probablemente. Sí, o sea, es un tribunal que está binominalizado y eso no va a seguir así, ¿no? Pero aún un tribunal designado de otra forma, yo sería escéptico que tenga tanto impacto. O sea, yo creo que la experiencia comparada en Latinoamérica, además, muestra que no se la pueden. No se la puede. No se la pueden a la larga, o sea, puede que en un caso, pero a la larga el sistema político se los come. No va designando personas que sean favorables al partido, al presidente mayoritario o a la coalición. Ya, o sea, se apropian del tribunal. Mientras más adversario sea el tribunal, más ganas de apropiárselo hay. Es directamente proporcional. Y Argentina, el caso, pero así, glorioso. Hay Corte Suprema, que es el Tribunal Constitucional, ya tiene competencia para eso, pero es controlada por el judicialismo completamente. Ya, pero si eso es así, se pueden apropiar de la Corte Suprema, Por cierto, no, sí. No eso queda- por no queda eso, institución parada, indudablemente. Pasa que hay Pero temas... también recordemos que el Tribunal Constitucional chileno surge en el contexto de la Constitución del 80, para resguardar las leyes orgánicas constitucionales, ¿cierto? Para, en el fondo, amparar, seguir protegiendo el orden. régimen de la dictadura. Sin O sea, duda. son las reglas de la dictadura las que el Tribunal Constitucional viene a resguardar. En una nueva constitución, si se regulara un órgano con competencia de justicia constitucional para resguardar la nueva constitución, bueno, ahí en el otro fondo juego. estamos hablando de otro problema, otro pero sistema, sí. podría volver a repetirse el problema de tener un órgano que en el fondo va a cumplir una tarea política, y esto volver a operar, como decías tú, de generar frustración a la ciudadanía, a las fuerzas políticas, de no ver que las decisiones se logran convertir en política pública porque existen estos órganos intermedios, ¿cierto? Y yo diría que ese escenario, mi intuición es que no debiera darse con lo que yo he visto hasta ahora en la Convención Constitucional. Pareciera que la función jurisdiccional sí va a continuar, pero no con un Tribunal Constitucional como lo conocemos hoy día. Sí, eso... ahora, tú dices que uno conocemos es que una composición distinta, eso Todo sin duda. distinto. Creo que no va a tener ni las atribuciones, no creo que tenga la inaplicabilidad, creo que eso, mi intuición es que va a pasar a la Corte Suprema, control preventivo va a desaparecer, va a tener otra conformación, si es que existe, o sea, creo Sin que duda. todavía están Sin duda, en sí. disputa eso. Sí. Néstor, ¿qué dicen los auditores? Yo creo que, el debate lo han ido siguiendo minuto a minuto. Queremos agradecer a los auditores, pero si no tuviéramos más que preguntas, son preocupaciones. Todos tenemos en este momento. Yo creo que son Muchas. más preocupaciones y tienen que ver directamente, vean, aquí tengo algunas seleccionadas sobre los temas de recursos, el tema económico. O sea, a juicio de ellos, los discursos tanto de los convencionales como también de la clase política es como no poner el acento en lo económico. Entonces se preguntan los mismos auditores, los que escriben, nos escriben de regiones muchísimo, sobre qué pasa, por ejemplo, con las listas de espera, con materia de salud, que no tienen que ver directamente porque es de administración del Estado, pero ¿qué pasa con el modelo? ¿Van a haber financiamiento, va a haber recursos para tener más médicos? Finalmente eso es lo que demandan. Me estoy dando en materia de seguridad, van a haber recursos para poder más carabineros, para tener más retenes. Aparentemente eso es lo que en el fondo es el anhelo, que es la solución, lo que no han visto en los últimos años. Y también hay otras preguntas. Por ejemplo, dicen, ¿por qué tiene la Constitución de Estados Unidos que no la han cambiado nunca versus otras? No, lo han cambiado, pues. Aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema es un tribunal constitucional, es una convención constitucional permanente. Sí, sí. Hay una trampa ahí. Sí, ¿no? sí. Respecto al rechazo, dice, yo voté rechazo con un auditor. Yo voté rechazo y siento que creo que está en piedra o en roca el 80%, aun cuando fuimos pocos los que salimos a votar. El soberano habló. Tenía como dándole apoyo a pese a que votó rechazo, hoy día aprueba que se esté trabajando, que se esté conversando sobre el tema. Y lo otro que hay mucho llamado es a poder explicar más simple
cada uno de los debates constitucionales que se están dando. Diferentes personas se pierden, digamos, en el... El tema de los recursos, yo creo que una cuestión obviamente que a todos importa, tiene que ver con impuestos, ¿cierto? Tiene que ver con que haya mayoría en el Congreso para traer más recursos para las funciones sociales, para los derechos sociales. La pregunta entonces, ¿qué sistema político, qué sistema electoral facilita que haya mayorías en el Congreso y que las puedan votarse porque haya más recursos para suplir estas necesidades de educación, salud? O sea, la pregunta es ¿por qué no pasa eso? Es un elemento de impuestos. Y sin duda que el Estado chileno va a aumentar las tasas impositivas, que en realidad comparativamente es baja, ¿eh? Está un 22% y el promedio OSCD es 33%, ¿cierto? Eso va a pasar. O sea, la pregunta es ¿cómo hacemos que haya un Congreso que vote justamente más recursos para los servicios sociales que se requieren? Pero que te permita también... Ciertos principios sobre justicia tributaria deberían estar en la Constitución, yo creo también. O sea, creo que esta preocupación sobre un Estado más fuerte que pueda dar prestaciones de calidad a los ciudadanos pasa por una sociedad más igualitaria, con justicia redistributiva, y creo que principios de esa naturaleza debieran estar en la Constitución. Pero también debiera ser crecimiento. Sin crecimiento, por es mucho una condición, que repartan, sin duda. No, pero ahora, lo que pasa es que eso no tiene sentido colocarlo en la Constitución. No. Lo que estoy diciendo es que no es solamente repartir impuestos. Obvio. Porque si no, no va a alcanzar. Aquí hay un testimonio, por ejemplo, 3 años con un subsidio en la mano, pero no hay proyecto. Sí, claro, se ganó el subsidio, pero no tiene la casa. Evidente, sí. Eso está pasando mucho, ¿eh? Hace tiempo, Oye, no es de ahora, hace mucho tiempo. Yo sé que los alcaldes, producto de la pandemia, subieron, y de hecho el ministro del Interior se lo llevaron, que era un alcalde, para dar unas... Pero es increíble la cantidad de denuncias de corrupción a nivel de municipio, y esto va desde el más chico hasta el más grande. Así es. Eso lo dicen acá los... Sí. Hay que darle recursos a Contraloría. Algo hay que hacer ahí. Es una Contraloría con más capacidad. Tiene los mecanismos legales, yo creo, pero un tema de la capacidad operativa de controlar eficientemente a 345 municipalidades. No le da el cuero hoy día, ¿eh? Y yo creo que una constante de la nueva Constitución debería ser fortalecer constitucional y legalmente a los órganos controladores. O sea, Contraloría, Poder Judicial. Yo creo que es súper importante tener un Poder Judicial que haya realmente acceso a la justicia por parte de las personas. Es un derecho que se va a incluir, pero que crear los mecanismos para eso. Porque eso tiene residencia en todos los derechos, en todo lo que se haga, la verdad. O sea, que las personas sientan sus derechos laborales, pensión de alimentos, es decir, todos los problemas que suceden, que tengamos una justicia, o sea, es la mejor inversión que puede tener el Estado y no es tan caro en comparación a lo que significa gasto en salud, educación o defensa. O sea, es muchísimo menos. ¿Quién controla los tribunales, oye? Desde el punto de vista administrativo. No, son autónomos. Bueno, hoy día... Que una cosa es la autonomía de la administración de las platas, que yo no sé, y otra cosa es la administración de justicia propiamente tal. Sí, hoy día la Corte Suprema tiene la superintendencia... Correccional económica. Sí, claro. Entonces, uno de los desafíos, yo diría, a nivel del diseño orgánico de la Constitución es ver cómo se asegura la independencia del Poder Judicial y la independencia dentro del Poder Judicial. O sea, que los jueces tengan independencia, ¿cierto? Y para eso se va a necesitar, asegurar estos principios, pero también quizás de una orgánica, de algún consejo de la judicatura, como existe en otros países. Sí, pero en otros países se ha politizado. En España es una porquería. La justicia en este momento, en Argentina es una porquería. La pregunta uno lee, en la Argentina es una porquería. Sí. Entonces uno dice, bueno, se va a politizar. ¿Qué ha pasado eso? Yo creo que se ha politizado en Chile, de partida, porque hay un juego binominal, ¿no es cierto? ¿Para qué es? Pero ¿se podría politizar más todavía? Bueno, aquí es la pregunta, eso es un tema de diseño, y esos son temas de la Constitución, de la sala de máquinas, ¿cierto? O sea, hay consenso que va a haber un órgano que va a separar la función jurisdiccional de la función administrativa, y disciplinaria y nombramiento. Eso yo creo que es sano. Eso es normal. Eso es conveniente. Permite justamente, como decía Valeria, la independencia vertical de los jueces entre ellos. Y la cuestión entonces, cómo se organiza ese órgano, los criterios de transparencia, rendición de cuentas, es decir... Que no sea capturado en el fondo, es algo que va a tener que resguardarse en ese diseño. O sea, que no sea... Hoy día ya hay de alguna manera alguna captura, ¿no es cierto?
Ahora, lo que pasa es que en la yo. medida que hay carreras funcionarias más difíciles. Ahora, también una cosa que se va a buscar cambiar es que no haya una carrera, sino que los jueces vayan, cada uno sea nombrado independientemente, porque eso ayuda a una justicia menos vertical en realidad, y eso favorece la llamada independencia del respeto superior, que es una cosa clave para que cada juez decida de acuerdo a derecho y no lo que piensa el Que el superior. superior no lo califique. Claro, bueno. En el fondo eso es, ¿no es cierto? Sí, que eso no lo es. califique el superior y por lo tanto Los ascensos y todo está eso, calificando sí. sus decisiones que son que Indirectamente. debería haber independencia. Yo creo que eso Absolutamente. Claro. Sí. no es discutible. Eso, En y estoy de absoluto. acuerdo, yo creo que hay acuerdo transversal. El problema del nombramiento son los nombramientos, se adscriben a determinada ideología, cómo se nombran, porque al final eso. Bueno, pero este consejo futuro probablemente también tenga, o pueden haber dos, hay diversas fórmulas, tenga también esa facultad. Lo que pasa es que en otros países se ha Sí, politizado de una sin manera duda, sí, la experiencia es esa, sí. de terror. Digamos. Sí, sí, Al final sí, sí. no dan garantía a todas las personas. Sí. Digo yo. No hay solución Pero hoy perfecta día, acá. sí, no hay solución No, yo perfecta, estoy de y hoy acuerdo día en eso. también hay cosas preocupantes, como recordemos al principio de este gobierno, el ministro de Justicia dijo que había que netear los jueces, ¿se acuerdan? Porque efectivamente el Poder Ejecutivo tiene incidencia en los nombramientos de los jueces. Y creo que en la medida que se pueda revisar también eso en la Constitución, que exista este consejo Pero o un órgano que en el pueda caso de los aportar. ministros de Corte Suprema, donde hay revisión política, Bueno, ahí ha habido un impecable cuoteo, la verdad. por eso, entonces uno dice... Pero eso es ¿hasta producto de los dónde se dos llega? tercios, sí. Ahora, eso sucede, a ver, es muy complejo porque Sí, lo sé. tiene que ver con la cultura judicial, con la cultura política, porque en Estados Unidos, que un ejemplo, sin duda la Suprema es súper política, o sea, no hay ninguna duda. Súper. ¿Ah? Pero en Alemania, que hay el Tribunal Constitucional, es política, pero está mediado por una calidad de los jueces y del sistema que asegura que sin duda tiene inclinaciones políticas, más socialdemócrata, más liberal, más demócrata cristiano, o sea, pero son jueces de una calidad que asegura que van a fallar lo más cercano posible a derecho tal cual lo entiendan, ¿no? Y el problema acá es que no tenemos eso. Claro, y Sobre todo en acá, el Chile además, constitucional. Tenemos los abogados integrantes, que es como son en el fondo abogados que hasta ayer ejercían en su estudio, tenían sus clientes y de pronto el presidente los nombra para ejercer un cargo en un tribunal colegiado. Podría ser la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones, pero ahí es totalmente una decisión de elegir a alguien del fuero para llevarlo al tribunal. No es un funcionario de carrera, no necesariamente tiene una expertise con las calificaciones que uno podría esperar. Sí, sin perjuicio que ha habido excelentes abogados integrantes, ¿no? Hay que decirlo, y abogadas integrantes, ¿no? Pero en fin, es un tema Pero complejo. es un problema del diseño, que si es que estamos preocupados de la captura, es justamente con esos tipos de reglas donde se puede producir la captura. Ahora, lo extraño es que tengamos una justicia que funciona con abogados integrantes. Eso es un poco ridículo. Si para eso deberían haber los titulares, como pasa en cualquier Pues, bien cano. Más jueces nomás, Sí, así es. para no tener necesidad de abogado integrante. Sí. Digo yo, no sé. Lo que podemos concluir de este programa es que son materias extremadamente complejas y que hay que tomar decisiones y que no hay mucho tiempo. Y Yo no sé si no tiempo, ¿sabes por qué? Porque esto, a ver, no se termina ahora, vamos a estar mucho tiempo, porque hay un cambio en realidad en varios sentidos acá. Yo creo que, por un lado, estamos dejando una constitución, pero también cambiando un orden económico, hay un cambio también generacional, hay un contexto económico mundial, un contexto de crisis climática, o sea, aquí hay varias cosas sobrepuestas que hacen que hay una dinámica muy especial, la verdad, a nivel global y a nivel también en el país, ¿no? vivimos tiempos especiales. Eso es lo que ocurre. Gracias, Así es. Valeria. Gracias a ti. Valeria Lubert, Tomás Vial, muchas gracias por estar Un con placer. nosotros. Y a ustedes, gracias por seguirnos. Estamos terminando este ciclo de programas sobre la nueva Constitución. Posiblemente ya en unos meses más comencemos de nuevo un nuevo ciclo para llevarles alguna información y ustedes puedan tener
información más cercana de lo que está ocurriendo, no solamente en la discusión constitucional a nivel académico, sino también en la Convención Constitucional, y puedan tomar además sus propias decisiones y tener una propia posición. Gracias, Además, buenas noches. Antes de irnos, en www.biobiotv.cl están los 24 capítulos con distintas personalidades, abogados también convencionales que nos visitaron durante estos 24 ediciones, estos 24 capítulos, así que usted los puede encontrar en www.biobiotv.cl. Que estén bien. Buenas noches, gracias. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.